Una mujer en silla de ruedas quedó atrapada y obligada a presenciar algo terrible. Unos hombres malvados la sujetaron para que no se moviera y pateaban una y otra vez a su perro de asistencia especial. El perro, que siempre sabía cuando estaba triste, solo podía llorar porque se estaba lastimando. Los hombres se reían porque creían que sus familias ricas los mantendrían alejados de los problemas, hicieran lo que hicieran. Pero no sabían que alguien los observaba. Un hombre corría por el parque y resultó ser un SEAL de la Marina, lo que significa que está entrenado para proteger a la gente. Estaba a punto de darles una lección que recordarían para siempre. Antes de empezar, dinos de dónde eres. Si te gusta esta historia, suscríbete para ver más. Ese día hacía muchísimo calor en Savannah, Georgia. El calor no solo te calentaba, sino que te envolvía como una manta húmeda y pesada. Se podía oler el dulce aroma de las flores de jazmín y el río fangoso. Eran las 4 de la tarde, y el famoso Parque Forsyth brillaba con un sol dorado. Enormes robles viejos, con musgo gris colgando como adornos, creaban sombras frescas en los senderos. Iris Parker sentía el calor pegajoso en los brazos y la frente mientras trabajaba. Estaba sentada cerca de la hermosa fuente de agua blanca con su cuaderno de bocetos sobre un escritorio especial conectado a su silla de ruedas. Frente a ella había un caballete con un lienzo donde pintaba el agua y la luz. Iris tenía 20 años, ojos oscuros e inteligentes y el cabello despeinado recogido para mantenerse fresca. Era pintora, y la gente empezaba a fijarse en su trabajo en las galerías de arte locales porque era tan buena capturando la atmósfera fantasmal y hermosa de la zona. Hace 3 años, un conductor ebrio la atropelló y ya no podía usar las piernas. Pero aunque perdió el uso de las piernas, sus manos y ojos se volvieron aún más precisos y hábiles. Su silla de ruedas era ligera y estaba hecha a medida, y así era como se desplazaba por el mundo. Junto a ella, tumbado en el césped, estaba Valor. Era un precioso pastor alemán de brillante pelaje negro y canela. No era solo una mascota, era su perro de servicio especialmente entrenado, siempre dispuesto a ayudarla y consolarla. No llevaba su chaleco oficial porque estaba descansando, pero siempre estaba alerta. Observaba a los turistas, a los corredores y a las ardillas. A veces ladeaba la cabeza, pero se mantenía conectado con los sentimientos de Iris, como un guardián silencioso. Dejó de pintar un momento y se agachó para rascarle el suave pelaje detrás de la oreja. Hace demasiado calor incluso para los fantasmas hoy. Muchacho, dijo en voz baja. La cola de Valor golpeó el suelo 2 veces, indicando en voz baja que estaba de acuerdo. Era una tarde tranquila, la clase de silencio que la ayudaba a pintar mejor. Los sonidos de la ciudad se oían a lo lejos, bloqueados por los árboles. De repente, la paz fue interrumpida por el estruendo de un deportivo caro. Un descapotable azul brillante, demasiado caro y ruidoso para aquellas calles antiguas, se detuvo con un chirrido al borde del parque. Los neumáticos chirriaron contra la carretera, y la música a todo volumen parecía atacar el aire tranquilo. 3 jóvenes saltaron, riendo a carcajadas. Todos parecían iguales, llevaban polos caros, náuticos sin calcetines y gafas de sol que costaban más de lo que Iris pagaba mensualmente por su estudio de arte. El que se bajó del asiento del conductor era claramente el líder. Era Preston, pero la gente lo llamaba Pres Davenport IV. Era alto, con el pelo rubio despeinado, peinado para parecer descuidado, y tenía la actitud relajada y segura de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. El nombre de su familia figuraba en la mitad de los edificios de la ciudad porque poseían muchísimas propiedades y negocios, y él caminaba como si fuera el dueño de todo. Con él estaban Chad Albrecht, corpulento y de hombros anchos, y Brody Croft, alto, delgado y nervioso. Ambos actuaban como fans y guardaespaldas de Pres. Estaban aburridos, ricos y buscaban algo que hacer. Sus ojos recorrieron el parque y se posaron en el objetivo más fácil: la mujer en silla de ruedas y su perro. Empezaron a caminar y sus voces se oyeron por todo el parque. «Mira ese perro feo», dijo Pres lo suficientemente alto como para que Iris lo oyera. «¿Crees que sabe hacer algún truco?» Chad se rió. Cogió un palito y se lo lanzó a Valor. «Trae, perro, trae». Valor ignoró el palo y no se movió, pero su cuerpo se tensó.
Se levantó en silencio y se colocó justo entre la silla de ruedas de Iris y los hombres que caminaban hacia ellos. No estaba siendo agresivo, solo protector, como un escudo viviente. Iris suspiró, desconcentrada, y su mano se tensó sobre el pincel. «Es un perro de servicio», gritó con voz firme y clara. «Está trabajando, así que por favor, déjenlo en paz». Odiaba tener que confrontarlos, pero odiaba aún más la crueldad de la gente. Su petición pareció hacerlos reír. «Oh, es un perro de servicio», se burló Press, haciendo comillas en el aire con los dedos. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Iris. Valor no gruñó, pero un sonido sordo y retumbante salió de lo profundo de su pecho. «Parece malo», dijo Brody, deteniéndose a unos metros. «No es malo», dijo Iris, mirando directamente a Press y mirándolo fijamente. «Está entrenado, así que por favor, váyanse. Nos están molestando». Por un instante, Preston Davenport IV la miró fijamente. Era una mirada de total incredulidad. A él, el heredero de la fortuna Davenport, ella, una chica en silla de ruedas, le estaba diciendo que se fuera. La diversión abandonó su rostro y fue reemplazada por un repentino y frío destello de ira. Su ego, frágil pero enorme, había sido herido. «¿Qué me dijiste?», preguntó, bajando la voz. «Dije que te fueras», repitió Iris, negándose a bajar la mirada. Ese fue su error. Lo había desafiado y no le había mostrado el respeto que él creía merecer. «No me dices qué hacer», se burló Press. Tomó un sorbo de una petaca metálica que sacó del bolsillo. El olor a whisky caro atravesó el aire caliente. Luego, con indiferencia, golpeó la pequeña tapa metálica, golpeando a Valor con fuerza en la nariz. Valor gritó. Un breve y sorprendido sonido de dolor, sacudiendo la cabeza. «Eso fue». «Basta», gritó Iris con voz aguda. «Aléjate de él». Press sonrió, pero era una sonrisa terriblemente tenue. «¿La oyeron, chicos?», les dijo a sus amigos. «Quiere que nos vayamos». Volvió a mirar a Iris con los ojos brillantes. «Pero no creo que lo hagamos. Creo que necesitas que te enseñen modales». Asintió a sus amigos. «Sujétenla». Chad y Brody dudaron un segundo porque no habían planeado esto, pero una mirada aguda de Press los hizo moverse. Antes de que Iris pudiera reaccionar, llegaron a su lado. Chad agarró el mango de su rueda izquierda y Brody agarró la derecha, sujetando la silla para que no pudiera moverse. «No me toques», gritó Iris, con el pánico subiéndole a la garganta. Forcejeó, pero la silla estaba sujeta con fuerza. «Suelta mi silla». Valor, al ver a su dueña atrapada y percibir su terror, finalmente rompió su postura tranquila. Se abalanzó hacia adelante, ladrando profundamente, intentando protegerla de Chad. Pero no lo logró. Press fue más rápido. Con un movimiento brutal y practicado, pateó con fuerza, y su zapato náutico impactó en las costillas de Valor. El perro soltó un grito ahogado y se desplomó sobre la hierba, sin aliento. «No», gritó Iris, intentando abalanzarse hacia adelante, pero la silla no se movía. Press se acercó a ella. Su sombra se proyectó sobre el lienzo. La agarró del pelo y tiró de su cabeza hacia atrás, obligándola a mirarlo. «Cállate la boca», siseó. El olor a whisky era intenso en su aliento. Entonces, con la palma abierta, la abofeteó con fuerza. El sonido fue escandalosamente fuerte en el tranquilo parque. La cabeza de Iris se giró bruscamente hacia un lado. Su mejilla estalló de dolor, y las lágrimas brotaron de sus ojos más por la conmoción y la vergüenza que por el dolor. Estaba atrapada, completamente indefensa. «Ahora», Press susurró, su voz peligrosamente tranquila mientras la sujetaba del pelo y la obligaba a girar la cabeza hacia el perro. Valor luchaba por ponerse de pie, jadeando, con la mirada fija en Iris. «Vas a sentarte ahí mismo y vas a mirar. Vas a mirar mientras le enseñamos a este estúpido perro qué pasa cuando me ladra». Le soltó el pelo de un empujón y se giró hacia Brody. «Patealo». Brody parecía enfermo, pero no se atrevió a negarse. Mientras Iris observaba con horror paralizada, incapaz de moverse, incapaz de gritar, atrapada por las manos que sujetaban su silla, Press y Brody se acercaron al pastor alemán herido. La primera patada aterrizó, e Iris finalmente encontró su voz. No era una palabra,
Solo un sonido crudo y desesperado de dolor que resonó inútilmente bajo los antiguos robles indiferentes. A 200 metros de distancia, en el sendero para correr del parque, Hugo Scott casi había terminado su carrera de 8 kilómetros. Era un hombre de músculos sólidos y fuerza silenciosa, que se movía a un ritmo tranquilo y constante que demostraba que podía correr eternamente. Su rostro era anguloso, sus ojos eran de un gris profundo y enfocado, y su cabello corto y castaño estaba oscurecido por el sudor. Hugo era un seal de la Marina en servicio activo, y estaba en un breve descanso obligatorio en Savannah para descansar después de una misión que ya estaba tratando de olvidar. Corría sin auriculares, lo cual era un hábito de su trabajo. Estar consciente era como sobrevivías, incluso en casa. El ruido de fondo del parque le era familiar, tráfico lejano, estudiantes riendo, cigarras zumbando. Lo estaba filtrando todo y se concentró en su respiración hasta que dos sonidos lo interrumpieron todo. El primero fue el agudo y doloroso aullido de un perro. El segundo, una fracción de segundo después, fue el grito de una mujer, no un chillido de sobresalto, sino un grito crudo y desesperado de no. El cuerpo de Hugo reaccionó antes de que su mente terminara de pensar. No perdió el ritmo, pero cambió de dirección. Giró sobre sus pies, saltó un seto bajo y atajó por la hierba abierta, con la mirada escrutando y buscando. La escena se grabó en su mente como una fría imagen táctica. Una mujer en silla de ruedas sujeta por dos hombres, un hombre de pie junto a ella con aspecto triunfal, y un segundo hombre pateando a un pastor alemán en el suelo. Tres hostiles, una víctima principal, una secundaria. Su velocidad aumentó, pero era controlada y silenciosa. Sus pies apenas parecían tocar la hierba. Era un fantasma moviéndose a través de la luz del sol. No gritó una advertencia porque las advertencias son regalos que se dan a personas que no se ven como amenazas. Estos hombres eran amenazas. Chad Albrecht, el corpulento que sostenía la rueda izquierda de la silla de Iris, se reía del grito del perro cuando de repente sintió una presión aplastante alrededor del cuello. Un brazo, duro como un cable de acero, le había agarrado la garganta por detrás. Ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. Levantó las manos, arañando inútilmente el antebrazo que le cortaba el aire, y su visión se entrecerró. Hugo aplicó la llave de estrangulamiento con una habilidad devastadora y practicada. La mantuvo durante exactamente 3 segundos, justo hasta que el cuerpo de Chad se desplomó, y luego lo soltó, dejándolo caer al césped como un saco desechado. No había emitido ningún sonido. Todo el derribo fue silencioso. Press y Brody seguían concentrados en valor, disfrutando de su poder. Brody, el alto y delgado, estaba echando el pie hacia atrás para otra patada cuando un destello de movimiento, la sombra de Chad cayendo, lo hizo girar. Vio una silueta, un hombre nuevo, y sus ojos se abrieron de par en par, confundido. Esa confusión fue todo el tiempo que Hugo necesitó. Hugo no desperdició movimiento en preparar un puñetazo. Dio un paso, acortando la distancia, y asestó un golpe con la palma de la mano directamente al estómago de Brody. El impacto fue sordo, un golpe sordo y nauseabundo. Todo el aire de los pulmones de Brody se escapó en un único jadeo desesperado que no emitió sonido. Sus ojos se desorbitaron y se encogió sobre sí mismo, agarrándose el estómago mientras caía de rodillas, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Dos amenazas se detuvieron en menos de 5 segundos. Ahora solo quedaba una. Preston Davenport IV se dio la vuelta. Su cruel sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de asombro. Sus dos amigos estaban en el suelo. Entre él y ellos había un hombre distinto a cualquiera que hubiera visto. No era un compañero de estudios ni un vecino furioso, era algo más. Hugo respiraba con calma, ni siquiera con dificultad por la carrera. Estaba cubierto de sudor, sus músculos estaban definidos y sus ojos grises estaban completamente inexpresivos, carentes de cualquier emoción que Press pudiera reconocer, salvo una mirada fría y aterradora. La mente de Press, que se movía tan rápido cuando tenía el control, simplemente se estancó. Vio su ruta de escape, el auto, y vio al hombre bloqueándolo. Levantó las manos, un patético gesto reflexivo de rendición. «Oye, hombre», tartamudeó, con la voz quebrada. «Solo estábamos, era una broma, solo estábamos bromeando».
Hugo dio un paso lento y deliberado hacia él. No levantó la voz porque no tenía por qué hacerlo. El silencio del parque de repente pareció hacer que sus palabras resonaran más fuerte. «Bromeaste», dijo Hugo. Su voz era baja y monótona, más escalofriante que cualquier grito. Press se estremeció. Su confianza desapareció tan completamente que fue como si nunca hubiera existido. Era un niño, pequeño y aterrorizado, parado frente a un verdadero depredador. Empezó a retroceder, tropezando con sus propios pies. Lo siento, susurró, una palabra que probablemente nunca había usado con sinceridad. Nos vamos, nos vamos. Hugo se detuvo, dejándolo mantener la distancia. Miró de presa al perro que lloriqueaba, luego a la mujer en la silla que lo observaba con la mano sobre la boca, el rostro manchado de lágrimas y una marca roja brillante en la mejilla. Su mirada regresó a Press, y la fría concentración se encendió en un destello de odio puro y controlado. Press se apartó físicamente de la mirada. «Agarradlo», ordenó Hugo, asintiendo hacia Brody, que jadeaba, y a él, señaló al inconsciente Chad. «Sáquenlos de aquí». Press, desesperado por obedecer, se apresuró a ayudar a Brody a ponerse de pie. Brody seguía jadeando, con mocos y lágrimas corriéndole por la cara mientras intentaba ponerse de pie. «Ahora», dijo Hugo, bajando aún más la voz. Press y Brody, torpes por el pánico, cargaron el peso muerto de Chad por el césped hacia el descapotable. Lo metieron en el asiento trasero, se subieron al delantero y forcejearon con la llave. Press miró hacia atrás una última vez, pálido de terror. Hugo seguía allí, observándolo. No se había movido. El motor rugió y el coche arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando en protesta, dejando un olor a goma quemada y colonia cara flotando en el aire denso de sabana. El parque quedó repentinamente en un silencio violento. Los únicos sonidos eran los sollozos entrecortados de Iris y el agudo y doloroso gemido de Valor, que intentaba arrastrarse hacia ella. Hugo se quedó de pie un momento, relajando lentamente los puños y respirando con normalidad. La adrenalina desapareció, dejando tras sí un dolor sordo y familiar. Se giró, la peligrosa sombra desapareció, y concentró toda su atención en Iris y su perro. El chirrido de las llantas del descapotable se desvaneció, dejando un repentino silencio resonante en Forsyth Park. El aire, que momentos antes había estado cargado de violencia y miedo, ahora se sentía pesado y quieto, cargado con lo que acababa de suceder. Iris Parker temblaba tanto que su silla de ruedas vibraba. Su respiración se convertía en sollozos cortos y jadeantes. La marca roja brillante en su mejilla latía al ritmo de su pulso acelerado. Valor, su valiente perro abatido, gemía, un sonido agudo y agonizante mientras intentaba arrastrarse los últimos metros hacia ella, arrastrando ligeramente las patas traseras. Estaba paralizada, su mente incapaz de conectar el terror del ataque con ese repentino y estremecedor silencio. El hombre que los había salvado seguía de pie donde había estado el coche, de espaldas a ella. Era como una estatua de tensión enroscada, con las manos aún apretadas en puños, los hombros anchos y rígidos. Iris lo observaba, también aterrorizada. Había aparecido como un fantasma y había abatido a 3 hombres con una velocidad inhumana. Entonces se movió. Iris se estremeció, pero él no se giró hacia ella. Todavía no. Giró los hombros, un único movimiento deliberado. Bajó la cabeza y respiró hondo. Todo su cuerpo pareció desinflarse. La peligrosa tensión lo escurrió como agua. Sus puños se abrieron lentamente. Sus dedos se estiraron. Cuando finalmente se giró, el hombre que la encaraba no era el mismo que se había enfrentado a Press. Los ojos fríos e inexpresivos del asesino habían desaparecido. En su lugar había una mirada de profunda preocupación, una quietud concentrada, igual de intensa, pero completamente diferente. Caminó hacia ella, con movimientos económicos, la mirada moviéndose entre ella y el perro que gemía. Se detuvo a pocos metros, con cuidado de no acosarla, y su mirada se posó en Valor. «Es amigable». Su voz era baja y tranquila, una textura diferente a la orden grave que había aterrorizado a Press. Era una voz, pensó, acostumbrada a ser escuchada, una voz que te hacía sentir segura. Iris solo pudo asentir, incapaz de encontrar las palabras adecuadas.
Él asintió una vez y pasó junto a ella hacia el perro. No se limitó a arrodillarse, sino que se agachó profesionalmente, con las manos sobre el cuerpo de Valor antes de hacer contacto. «Tranquilo, muchacho», murmuró. «Tranquilo, voy a revisarte». Valor, quien normalmente se asustaría de un desconocido, pareció percibir la confianza en su tacto. Gimió, pero permitió que lo examinaran. Su cola dio un triste golpe seco. Iris observó, hipnotizada por el contraste. Las manos que antes se movían con una velocidad brutal y cegadora ahora eran increíblemente delicadas. Sus dedos, ásperos y fuertes, tocaron las costillas de Valor, su cabeza, sus piernas con el ligero toque experto de un médico. En su cinturón de correr, Iris notó una pequeña bolsa negra con cremallera. La abrió, mostrando un botiquín de primeros auxilios repleto. No era un botiquín de corredor normal, parecía profesional, militar. «Bueno», dijo Hugo con voz tranquila, «tiene al menos 2 costillas rotas. Puedo sentirlas, quizás 3. Lo hiciste bien, chico. Aguantaste los golpes». Sacó un rollo de vendaje compresivo. «Necesita un veterinario de urgencias de inmediato, pero esto mantendrá las costillas estables durante el viaje para que pueda respirar mejor». Mientras Iris lo observaba trabajar, con sus movimientos rápidos y seguros, su sorpresa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda sensación de confusión. Este hombre era una contradicción andante. Era una tormenta de violencia un segundo y un cuidador amable al siguiente. Los había salvado a Valor. Las lágrimas que se habían congelado por el miedo comenzaron a fluir de nuevo, esta vez de una gratitud tan profunda que dolía. «Gracias», susurró finalmente, con la voz ronca y rota. «Yo, tú, ellos eran». Hugo no levantó la vista de su trabajo, concentrado en el perro. «Lo sé», dijo con voz suave pero firme. «Respira. Está bien. Tú estás bien. Se han ido». Terminó de envolver el cuerpo de Valor, asegurando el vendaje con un tirón practicado. Le dio a la perra una última palmadita en la cabeza antes de ponerse de pie. Ahora toda su atención se centró en ella. Se agachó frente a su silla de ruedas, acercándose a su altura. Sus ojos grises recorrieron su rostro y su mirada se endureció al concentrarse en la brillante marca roja en forma de mano en su mejilla. No extendió la mano para tocarla, lo cual ella agradeció porque sentía que iba a romperse. Pero su cercanía era intensa y concentrada. «¿Te golpeó?», afirmó. No era una pregunta. La frialdad que había visto antes volvió a sus ojos, una chispa peligrosa en lo profundo. «¿Estás herida en algún otro lugar? ¿Te hicieron algo más?». Iris negó con la cabeza, recuperando la compostura. «No, solo eso. Él me sujetó el pelo. Estoy bien». Asintió lentamente, aceptando su respuesta, aunque mantuvo la mandíbula apretada. «Bien». Se levantó, recorriendo con la mirada el área. Su cuaderno de bocetos estaba en el suelo, abierto, con páginas sucias. Sus pinceles estaban esparcidos. «¿Dónde está tu camioneta?», preguntó. La camioneta azul», señaló con mano temblorosa. «En Bull Street, tiene una rampa». Él asintió. «Quédate aquí». Se movió con determinación, recogiendo su caballete, sus pinturas, sus pinceles dispersos, doblando las patas y asegurando su escritorio portátil. Lo hizo con pulcritud, demostrando que ya había hecho cosas así antes. Empacó su bolso de arte, sin mostrar torpeza en sus movimientos, y lo colgó del respaldo de su silla. Luego regresó con Valor. «Bueno, chico», dijo en voz baja, «hora de irnos». Con un movimiento suave y potente, Hugo cargó al pastor alemán de 40 kilos en sus brazos. Lo levantó como si no pesara nada, acunándolo contra su pecho. Valor lanzó un grito. Luego se tranquilizó, aparentemente entendiendo que lo estaban ayudando. «Ábreme paso», le dijo Hugo a Iris. Empujó las ruedas de su silla, con los brazos doloridos y la mente entumecida, guiando a su salvador, que llevaba a su otro salvador, hasta la camioneta. Él esperó pacientemente mientras ella usaba el control remoto para abrir las puertas y la rampa lateral. La observó subir la silla y asegurarla en la posición del conductor, con una expresión indescifrable. Una vez que estuvo segura, subió a la camioneta, pasando junto a ella hacia el espacio libre en la parte trasera. «Con cuidado»,
Colocó a Valor sobre una manta que ella guardaba allí. «Estará bien para el viaje», dijo. Salió de nuevo, de pie en la acera mientras ella giraba su silla para mirarlo. El momento se cernió entre ellos. Yo no sé quién eres», dijo ella. Su voz baja. «¿O cómo puedo alguna vez?» Él la interrumpió, no sin amabilidad. Ya estaba sacando una pequeña libreta impermeable y un bolígrafo de su botiquín de primeros auxilios. Arrancó una página y escribió un número en ella. «Llévalo a un veterinario de urgencias ahora», dijo. La gentileza había desaparecido, reemplazada por un tono de orden, pero se sentía protector, no agresivo. Le entregó el pequeño trozo de papel húmedo. «Me llamo Hugo. Estaré en la ciudad 2 semanas más. Ese es mi número». Fijó su mirada en la de ella. «Si tienes más problemas con ellos, incluso si solo pasan en coche, o por cualquier otra razón, llámame, de día o de noche, no importa. ¿Entiendes?» Iris miró el número escrito con letra grande y firme y luego su rostro. Sus ojos grises no eran fríos ni cálidos, simplemente firmes, presentes. La veía a ella, no a su silla, ni a sus lágrimas, solo a ella. Y en sus ojos vio una profunda comprensión tácita. Había visto la fealdad del mundo y había decidido oponerse a ella. Aferró el papel. «Sí», susurró, «lo entiendo». Él asintió una vez, un movimiento brusco y definido. «Cuídate, Iris». Sabía su nombre. Debió de haberlo visto en su cuaderno de bocetos. Se apartó de la camioneta. Iris pulsó el botón para cerrar la rampa y la puerta. Con mano temblorosa. Arrancó el motor. Sus ojos se encontraron con los de él una última vez a través de la ventanilla antes de alejarse. Hugo Scott permaneció de pie en la acera, una figura solitaria en el calor húmedo de Savannah, observando hasta que la camioneta azul desapareció por la esquina. El viaje a la clínica veterinaria de urgencias de Savannah fue un torbellino de adrenalina y sollozos ahogados. Las manos de Iris estaban resbaladizas por el sudor sobre los controles manuales especiales de su camioneta. Le palpitaba la mejilla y su mente no dejaba de reproducir el repugnante golpe sordo de las patadas en el cuerpo de Valor. El abrigo improvisado de Hugo contrastaba con el pelaje oscuro de su perro en el espejo retrovisor, blanco como la nieve. El propio Valor estaba callado, demasiado callado, respiraba entrecortadamente, y ese silencio la aterrorizaba más que sus lloriqueos. Apretó con fuerza el pequeño papel húmedo con el número de Hugo. La tinta ya se estaba difuminando ligeramente. Se sentía como la única cosa sólida en un mundo que acababa de desviarse de su eje. Entró en la zona de emergencias, desplegó la rampa y entró a toda prisa, con las ruedas chirriando al empujar la camilla de Valor, que un trabajador, afortunadamente, había llevado hasta la furgoneta. Los recibió el doctor Eristorne, un hombre alto, de ojos amables y unos 40 años, con una presencia tranquilizadora y manos delicadas. Tenía una forma de hablar tanto a los animales como a sus humanos con el mismo respeto. «Vamos a meterlo atrás, Iris. ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, examinando de inmediato el estado del perro y notando el grave hematoma reciente en la cara de Iris. Iris balbuceó una versión fragmentada de los hechos. Unos hombres lo atacaron y lo patearon en el parque. El rostro del doctor Torne se tensó, pero asintió, imponiéndose su profesionalismo. «Lo cuidaremos bien. Permítanos hacerle radiografías y revisar si hay hemorragia interna. Nuestro trabajador vendrá a tomar su declaración». Iris se quedó en la sala de espera, estéril y bien iluminada, sin que el olor a antiséptico la calmara. Una hora después, el doctor Torne regresó con el rostro serio. «Bueno, tu amigo del parque tenía toda la razón», dijo, levantando una radiografía a contraluz. 3 costillas rotas, aquí, aquí y aquí. Contusiones profundas en la espalda y el estómago. Menos mal que no hay hemorragia interna. Es un perro muy duro y con mucha suerte». Hizo una pausa. Su mirada se suavizó. «¿Y tú qué? Eso parece muy doloroso». Iris negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Me sujetaron la silla mientras lo hacían», susurró. «Me obligaron a mirar». El doctor Torne apretó la mandíbula. «Iris, tengo que preguntarte, ¿sabes quién hizo esto? Tienes que ir a la policía». La ira, que había sido sepultada por el miedo, finalmente comenzó a arder. Tenía razón. No era solo una víctima,
Era una testigo. Tenía matrícula. Pagó la enorme factura del veterinario, hizo que Valor pasara la noche vigilando y condujo su camioneta directamente al edificio principal de la Policía Metropolitana de Savannah Chatham. El edificio se sentía viejo, olía a café rancio y papeleo. Se acercó al escritorio y se encontró mirando a un hombre que parecía pegado a la silla. Era el oficial Miller, el sargento de recepción. Era un hombre de mediana edad con un uniforme arrugado, rostro cansado y una mirada que sugería que lo había visto todo y que nada le había impresionado. «¿Cómo puedo ayudarle?», pidió, sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. Iris respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «Necesito denunciar una agresión», dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «Sobre mí y sobre mi animal de servicio». Eso apenas captó su atención. Suspiró, acercando un formulario. «De acuerdo, nombre». Le dio sus datos. «¿Y qué pasó?». Iris contó la historia por tercera vez, con un tono de ira cada vez más agudo al detallar los hechos. Describió a Press, Chad y Brody. Describió las burlas, el empujón a Valor, la forma en que sujetaron su silla, la bofetada y las repetidas y brutales patadas a su perro. Fue clara y precisa. El oficial Miller tecleó, con una expresión de puro aburrimiento sin emociones. «¿Y dices que iban en un descapotable azul?», preguntó. «Sí», dijo Iris, sintiendo una pequeña oleada de triunfo. «Y tengo la matrícula». Leyó los números con claridad de una nota que había escrito en la veterinaria. Miller los tecleó en el sistema, y así, todo cambió. Miller dejó de teclear. Se puso visiblemente rígido, su rostro aburrido desapareció. Leyó la pantalla, con los labios fruncidos, y luego se reclinó lentamente en su silla, entrecerrando los ojos al mirar a Iris. Era una nueva mirada, una de sospecha, de juicio. «Un descapotable azul», dijo usted, dijo él. «De Preston Davenport 4. Pronunció el nombre como si fuera una frase completa, una explicación y una despedida, todo en uno. «Es una acusación bastante grave contra una familia así, señora». Iris se quedó atónita ante el cambio. «No es una acusación», dijo, apretando el volante con más fuerza. «Es lo que pasó. Me abofeteó. Pateó a mi perro». El oficial Miller se entrelazó los dedos sobre el estómago, con la mirada fría. «Mire, señorita Parker, los Davenport son gente importante en esta ciudad. ¿Está segura de que no los provocó de alguna manera? Quizás su perro era agresivo». «Dirán que su perro era agresivo. Un pastor tan grande como ese». Iris sintió que se le iba la cara. «Es un perro de servicio. Lo provocaron, me sujetaron la silla». Miller negó lentamente con la cabeza, con una expresión de lástima en el rostro. «Tienes que entender cómo se ve esto. Una chica como tú buscando pelea con el heredero de Davenport. Una chica como yo», repitió Iris, con una voz peligrosamente baja. «¿Te refieres a una chica en silla de ruedas?». Levantó las manos. «Solo digo que es tu palabra contra la suya, y su palabra tiene mucho peso en Savannah». Terminó de escribir algo, pulsó intro con un fuerte golpe y cerró el informe. «Lo he archivado», dijo con tono firme. «Lo revisaremos». Pero sus ojos lo decían todo. El informe era solo papeleo, destinado a ser enterrado. La estaban despidiendo. Power había hablado antes de que se le permitiera hacerlo. Iris permaneció en silencio un largo rato. La injusticia le pesaba como un peso en el pecho. Giró su silla de ruedas y salió de la comisaría sin decir palabra. El débil sonido de Miller ya respondía a la siguiente llamada. Condujo a casa, a su pequeño estudio, un almacén reconvertido en el centro que adoraba. Su refugio. Ahora sentía frío. Estaba agotada, magullada y se sentía completamente impotente. Valor estaba en el veterinario, le dolía la cara, y los hombres que le habían hecho esto probablemente estaban en un bar riéndose de ello. Su santuario, su estudio, estaba lleno de sus pinturas, vibrantes lienzos de las marismas y plazas de Savannah, pero la alegría se había esfumado. Estaba mirando una obra a medio terminar, un cuadro de los robles de Forsyth, cuando vibró su teléfono. Un número desconocido. Lo ignoró. Vibró de nuevo, insistentemente. Contestó con voz cansada. «Hola». La voz al otro lado era suave, educada y completamente desapasionada. «Hablo con la señorita Iris Parker»,
dijo. Sí, dijo. Me llamo Arthur Harrison. Soy el asesor legal de la familia Davenport. Nos han informado de que tuvo un encuentro desafortunado con Preston Davenport esta tarde. Iris se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Un encuentro desafortunado? Me agredió. Casi mata a mi perro. La voz de Harrison no cambió, manteniéndose tranquila y razonable. Sí, un terrible malentendido. Preston se siente fatal por todo esto. Es un hombre joven, muy apasionado, y creía que tu perro se le estaba abalanzando. Actuó en defensa propia. En cuanto a tu situación, simplemente te rozó en su prisa por defenderse. La audacia de la mentira la dejó sin aliento. Eso no fue lo que pasó. Fui a la policía y presenté una denuncia. Se oyó una risita suave, casi divertida, del otro lado. ¡Ah! Sí, el informe, lo que me lleva al punto de mi llamada, señorita Parker. Los Davenport son gente generosa. Están totalmente dispuestos a cubrir todos los gastos veterinarios del señor Valor, sin hacer preguntas, una muestra de buena voluntad. Una pausa. A cambio de su firma en un acuerdo sencillo donde no le diga a nadie lo sucedido. Por supuesto, no queremos que este malentendido sea malinterpretado por el público. Iris sintió un terror gélido apoderarse de ella. ¿Y si no firmo? ¿Si le cuento a la gente lo que realmente pasó? La voz del abogado perdió su falsa calidez, volviéndose dura y fría como el mármol. Entonces tendremos un problema. Los Davenport, por supuesto, se verán obligados a proteger su buen nombre. Te demandaremos por mentiras y acoso. El señor Davenport tiene 2 testigos que dirán que tu perro los atacó sin previo aviso y que los maltrataste verbalmente. Mentira, gritó Iris. Además, continuó Harrison, como si no hubiera dicho nada. Me tomé la libertad de revisar el contrato de arrendamiento de su estudio. Un espacio maravilloso. Su casero, el señor Henderson, hace muchos negocios con la naviera de Davenport. Sería una tragedia que este malentendido pusiera en peligro esa relación. Estoy seguro de que el señor Henderson se vería obligado a rescindir su contrato de inmediato. La amenaza flotaba en el aire, completa y asfixiante. Era brillante, era malvada. Le quitarían su perro, su nombre y su arte. Iris temblaba, sin palabras. Haré que un mensajero envíe el acuerdo a su estudio por la mañana. Señorita Parker. Es usted una mujer inteligente. Confío en que tomará la decisión acertada. La línea hizo clic. Iris permaneció en silencio, su mundo reducido a las 4 paredes de su estudio. La tenían, habían ganado. Su mirada se posó en el pequeño trozo de papel húmedo sobre su mesa de trabajo. Un número de teléfono. Si tienes más problemas, llámame. No solo estaba en apuros, estaba atrapada. Con la mano temblorosa, cogió el teléfono. La mano de Iris temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono, y mucho menos tocar la pantalla. La voz del abogado, un susurro suave y venenoso, resonaba en el silencio de su estudio. Rescinde tu contrato de arrendamiento. Había amenazado su arte, su hogar, lo único que había construido tras el accidente. La policía no la ayudaría. La ley ya estaba comprada. Estaba completamente sola, y los muros de su refugio de repente parecían los muros de una trampa. Sus ojos se posaron en el papel húmedo y arrugado que Hugo le había dado. Si tienes más problemas, llámame. Esto era más que un problema, era destrucción. No lo llamaba para que fuera su héroe, ni siquiera lo conocía. Lo llamaba porque era la única persona en la tierra que había visto lo que realmente sucedió en ese parque. Lo llamaba para escuchar una sola voz que la creyera antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Marcó el número. Sonó 2 veces, un sonido agudo que pareció demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Sí, su voz fue instantánea, aguda y alerta, no un hola, sino un reconocimiento. Hugo, soy Iris, del parque, con el perro. Se encogió al oír su voz débil y rota. Perdona la molestia, sé que dijiste que llamara, pero no sabía a quién más. Un sollozo que había estado conteniendo se le escapó, denso y entrecortado. Oye, su voz cambió al instante. El tono cortante desapareció, reemplazado por una calma profunda. Respira, háblame. ¿Estás herida? ¿Están ahí? No, no, tartamudeó, intentando respirar. Era un abogado, el abogado de ese hombre,
Davenport. Me llamó, dijo que pagarían por valor, pero tengo que firmar algo, y si no, dijo que me demandarían. Dijo que mi perro los atacó, dijo que me quitarían el estudio, que me echarían. Ella lloraba a mares, la vergüenza y la impotencia la abrumaban. Sabía el nombre de mi casero, Hugo. Lo sabía. ¿Cómo? Hubo un segundo de silencio absoluto al otro lado. Cuando Hugo volvió a hablar, su voz era diferente. Era plana, tranquila y absolutamente aterradora. Era la voz que había usado en Press. ¿Dónde estás ahora mismo? En mi estudio, en mi apartamento, susurró. ¿Estás en la planta baja? En el primer piso, encima de una tienda. ¿Tienes la puerta cerrada? Sí, está cerrada. Bien, quédate ahí. No le respondas a nadie más que a mí. Estaré allí en 10 minutos. No se despidió, la línea simplemente se cortó. Lo repentino, la absoluta seguridad en su orden, arrancó su pánico. Fue un salvavidas. Durante 10 minutos, permaneció inmóvil, escuchando cada crujido del viejo edificio, con el corazón latiéndole con fuerza. Exactamente 10 minutos después, alguien llamó a su puerta con suavidad, no a un policía, ni a un toque amistoso, solo un tap, tap, tap. Giró la silla, con las manos resbaladizas sobre las ruedas, y miró por la mirilla. Era él. Desbloqueó los 3 candados que siempre cerraba y abrió la puerta. Ya no era el corredor sudoroso. Se había duchado y cambiado. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta gris oscura que le cubría los hombros y el pecho, y llevaba una pequeña mochila negra sencilla. No sonrió, no le ofreció palabras de consuelo. Sus ojos grises se encontraron con los de ella por un segundo, observando su rostro surcado de lágrimas y la marca roja que ahora se había oscurecido a un morado intenso y furioso. Luego, su mirada la recorrió hasta su estudio, escudriñando la habitación con una sola mirada que lo veía todo. Lo siento, empezó. Déjame ver la habitación, dijo él, entrando. No esperó respuesta. Recorrió su amplio estudio abierto. Era una sola habitación con una pequeña cocina en una esquina, una cama en otra, y el resto lleno de lienzos, caballetes y el maravilloso y penetrante olor a trementina y óleo. Primero se dirigió a las ventanas delanteras, las grandes y hermosas ventanas arqueadas que daban a la calle. Escalera de incendios, notó, tocando el pestillo. Vieja, fácil de forzar. Se acercó a la puerta principal y examinó el marco, los cerrojos. Buenas cerraduras, admitió, pero el marco es de madera vieja. Una patada fuerte lo rompería. Abrió la cremallera de su mochila. Iris observó, confundida, cómo sacaba un pequeño dispositivo de plástico gris, un rollo de lo que parecía cinta adhesiva gris y un cable delgado y resistente. Es una cinta de 100 millas por hora, dijo con voz tranquila mientras trabajaba. Lo llamamos así por algo. Pegó con cinta adhesiva el pequeño dispositivo, que ahora ella veía que era una alarma personal, a la pared junto a la puerta. Luego desenrolló un trozo corto de cable, uniendo un extremo al pasador de la alarma y el otro al borde de la puerta. El cable se tensaba al cerrar la puerta. Si alguien rompe esa cerradura y abre esta puerta más de 2 centímetros, dijo, tira del pasador. Esta cosa hace un sonido de 130 decibelios, despertará a los muertos y te despertará a ti. Hizo lo mismo con la ventana principal, creando un simple cable trampa invisible. Cuando terminó, se quedó de pie en el centro de la habitación. Parecía escuchar, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Es seguro, dijo, por ahora. Solo entonces se giró por fin y la miró. Vio el terror que aún temblaba en sus ojos, vio el agotamiento y vio que no había comido. ¿Dónde está el buen restaurante tailandés más cercano?, preguntó. La pregunta era tan extraña, tan normal, que tardó un segundo en procesarla. ¿Qué? Comida, dijo, sacando el teléfono. Tienes que comer. ¿Tailandés o pizza? Hay un restaurante tailandés en Brockton. Es bueno. Lo encontró en su teléfono, pidió para 2 y les dio su dirección. 20 minutos, dijo, guardando el teléfono. La crisis había pasado, la amenaza inmediata estaba contenida, y ahora solo quedaba el espacio silencioso e incómodo entre 2 desconocidos conectados por un momento de violencia. Él no se sentó, sino que se acercó a sus lienzos, con las manos entrelazadas a la espalda.
Estudió sus pinturas, los vibrantes paisajes llenos de luz, los robles evocadores y melancólicos. «Esto es tuyo», dijo, señalando un gran lienzo de la marisma al amanecer. «Es bueno, realmente bueno. Es todo lo que tengo», susurró ella, mientras las lágrimas amenazaban de nuevo. «Ese abogado, él lo sabe que es mi vida. Amenazó con quitármela, así como así». Se quedaron en silencio hasta que llegó la comida. Hugo pagó al repartidor, con el cuerpo inclinado hacia la puerta, y llevó los recipientes de papel blanco a la pequeña mesa de la cocina. Buscó platos, tenedores y repartió la comida. Comieron en silencio durante unos minutos. El simple acto humano de compartir una comida fue disipando poco a poco la tensión. «¿Por qué haces esto, Hugo?», preguntó finalmente, dejando el tenedor. «No me conoces. Tú fuiste aterrador en el parque. Me salvaste. No tenías que venir aquí». «¿Por qué?». Se quedó callado un buen rato, mirando fijamente su recipiente de fideos como si ordenara sus pensamientos. «Cuando estaba en el parque», dijo en voz baja, «vi la cara de ese hombre, Press. Lo disfrutaba. Le encantaba que estuvieras atrapado. Le encantaba estar lastimando algo que no podía defenderse». Levantó la vista, y sus ojos grises estaban atormentados. «Crecí en un lugar donde vi esa mirada a menudo. Hombres grandes, hombres pequeños, gente a la que le gusta romper cosas solo para verlas romperse. Gente que usa su poder no para construir nada, sino solo para herir». Bajó la mirada hacia sus propias manos, ásperas y llenas de cicatrices. Odié esa mirada, odié esa sensación de impotencia. Simplemente, decidí hace mucho tiempo que iba a ser el hombre que estuviera al otro lado de eso. Eso es todo. No me gustan los acosadores. Era la explicación más sencilla y honesta que jamás había oído. No era un alarde, era un código. «¿Y el accidente?», preguntó con voz suave, cambiando de tema, pero sus ojos le decían que ya lo sabía. «Conductor ebrio», dijo ella con voz monótona. Se saltó un semáforo en rojo. Yo solía ser bailarina de ballet». Se miró las piernas escondidas bajo la mesa. El cuadro, esto era lo que me quedaba. Así es como aprendí a estar en el mundo de nuevo. «Si se llevan esto, no lo harán», dijo. Era una simple afirmación, un hecho. No estaba prometiendo, le estaba diciendo. El silencio que los envolvió esta vez fue diferente. No era vacío ni incómodo, sino pleno. Iris miró a ese hombre, ese desconocido que había puesto alarmas en su casa y compartía comida tailandesa barata con ella, y se dio cuenta de que, por primera vez desde la llamada del abogado, no, por primera vez desde el accidente, no tenía miedo. Su corazón no latía con fuerza, se sentía segura. Y Hugo la miró. Su fuerza, el fuego tenaz tras sus ojos, el moretón morado en su rostro, y comprendió con una claridad repentina y estremecedora que ya no se trataba de una intervención fortuita. Esto no era una misión, era algo personal. Preston Davenport IV no estaba acostumbrado al miedo. Estaba acostumbrado a la ira, al aburrimiento y a un cierto desprecio por el mundo que lo rodeaba. Pero los fríos y grises ojos del hombre del parque le habían infundido una nueva sensación repugnante, el terror puro. Ese terror, tras 12 horas, se había agriado hasta convertirse en una profunda vergüenza. No solo estaba avergonzado, sino que lo habían dejado en evidencia ante Chad y Brody. Y peor aún, su padre lo había descubierto. No lo llamaron a la enorme finca familiar en la Isla de la Esperanza. En cambio, lo llamaron a la oficina en el centro de Arthur Harrison, el asesor legal de la familia Davenport. La oficina era una caja de vidrio y acero estéril sobre el río Savannah, un lugar donde los problemas no se resolvían, sino que se eliminaban quirúrgicamente. Arthur Harrison, un hombre de unos 50 años con un traje a medida y ojos incoloros como el granito pulido, era el bisturí de la familia. «No fue el acto, Preston, sino la ejecución», dijo Harrison con voz tranquila y monótona mientras miraba por la ventana. «Tu padre está disgustado, no por tu elección de entretenimiento, sino por tu dejadez. Te vieron, te grabaron los transeúntes, lo más importante, elegiste enfrentarte a un hombre que, según nuestras fuentes, es un operador de guerra especial naval en servicio activo». Harrison se giró, con el rostro decepcionado. «Trajiste una rabieta a un tiroteo, Preston».
Era común. Press, desplomado en un sillón de cuero que costaba más que un coche, sintió que le ardía la cara. Me puso las manos encima. Me avergonzó. Te neutralizó, corrigió Harrison con la voz entrecortada. Neutralizó a tus amigos, y te neutralizó sin dejar rastro en un juicio. Y ahora la mujer ha presentado una denuncia. Press se incorporó, su propia ira superando el miedo. Así que arréglalo. Arreglaste a la policía. La llamaste. Ahora arréglalo a él. Harrison casi sonrió. Un hombre como Hugo Scott no se puede arreglar con una llamada. No es un policía local ni un casero cobarde. Es un agente del Estado. No podemos tocarlo directamente. La mujer, sin embargo. Una luz depredadora iluminó los ojos de Harrison. Rechazó mi generosa oferta. Esto la convierte en un problema. Un problema que tu padre está de acuerdo en que debe solucionarse. Se inclinó hacia adelante. Estás enfadado. Quieres enviar un mensaje. Bien, esta es una oportunidad para ser estratégico, para enviar un mensaje que tanto tú como yo necesitamos transmitir. Se inclinó aún más hacia adelante. Tiene una debilidad temporal. Su perro está en la clínica veterinaria en observación. Está sola. Deslizó una tarjeta de acceso por el escritorio. El señor Henderson, su casero, ha recordado su larga y fructífera relación con la corporación Davenport. Entiende que durante las próximas 24 horas, la puerta de servicio del callejón de su edificio podría tener una cerradura defectuosa. ¿Y ella? Preguntó Press. Un edificio de crueldad. Tiene que irse algún día, dijo Harrison. Ve, lleva a tus amigos, date prisa. No hagas ruido. Y esta vez, Preston, intenta no ser un idiota. A la mañana siguiente, Iris sintió un atisbo de algo que no había sentido en días: normalidad. Había hablado con Hugo por teléfono, una breve llamada tranquilizadora. Él la había visto, con voz tranquila y firme. Los sencillos cables trampa que había colocado en su puerta y en la ventana de la escalera de incendios le daban una frágil sensación de seguridad. Valor se recuperaba bien. El doctor Thorne dijo que podría recogerlo por la tarde. Pero se había quedado sin nada, sin café, sin comida. No podía quedarse encerrada en su estudio para siempre. Miró el callejón desde su ventana. Estaba vacío. Miró la calle, tranquila. Era solo un viaje sencillo al supermercado, a 2 manzanas de distancia. Cerró la puerta con doble llave. El fino cable de la alarma de Hugo parecía tranquilizadoramente tenso. Volvería en 20 minutos. En cuanto su silla de ruedas dobló la esquina de la calle Brockton, una camioneta negra con ventanas oscuras se estacionó a media cuadra. Press, Chad y Brody salieron. Press vibraba con una energía vertiginosa y loca. De acuerdo, susurró. Chad, vigila la calle. Brody, tú estás conmigo. Harrison dijo la puerta del callejón. Se movieron rápidamente, deslizándose hacia el estrecho callejón detrás del edificio. Encontraron la pesada puerta de servicio de acero. Press probó la manija. Estaba cerrada, pero la tarjeta llave que Harrison le había dado, una llave maestra para el edificio, se deslizó en el lector. Un clic silencioso resonó en el callejón. Habían entrado. Aún no estaban en su estudio. Estaban en un pasillo de servicio oscuro y mohoso. Press los guió, subiendo las escaleras hasta el rellano del primer piso. Sonrió. El casero dijo que su estudio tenía una entrada trasera, una pequeña puerta desde el pasillo principal. Así es como se mueven los muebles. No era su puerta principal. Movió el pomo de la sencilla puerta de madera sin marcar. Estaba cerrada, pero con una cerradura estándar. Brody, con una tarjeta de crédito, la forzó en segundos. Las alarmas de Hugo estaban al otro lado del estudio, en la entrada principal y la ventana. Habían burlado su seguridad por completo. Entraron. El estudio estaba lleno de luz, color y el aroma limpio y penetrante de su vida. Había lienzos por todas partes. La sonrisa de Press era depredadora. «¡Wow!», susurró Brody, mirando una enorme e impresionante pintura de la fuente Forsyth. Es realmente buena. Es una basura», espetó Press, volviendo a sentir vergüenza. «No es nada». Se acercó a la pintura que Brody admiraba. Con un movimiento repentino y violento, le dio un puñetazo en el centro del lienzo. El sonido de la tela al rasgarse fue fuerte y definitivo. Ese acto rompió el dique.
Brody y Chad, que habían entrado sigilosamente, se quedaron mirando atónitos, y entonces una energía nerviosa y desagradable se apoderó de ellos. Era un frenesí. No solo rompían cosas, las violaban. Chad cogió un martillo de la caja de herramientas de Iris y empezó a destrozar las patas de sus caballetes. Brody, al ver frascos de pigmento vibrante, se rió y empezó a lanzarlos contra las paredes, creando grotescas explosiones de rojo y azul con forma de estrella. El propio Press fue a por las pinturas terminadas, las que estaban apoyadas en la pared, listas para la exposición en una galería. Sacó un cúter, el que Iris usaba para tensar el lienzo, y empezó a cortar. El retrato de la mujer, con el rostro sereno, quedó destrozado. La marisma al amanecer, una obra de profunda paz, quedó cortada en tiras. Terminó en 3 minutos. La habitación era un huracán de destrucción, una tormenta de trementina volcada, madera destrozada y sueños arruinados. De acuerdo, jadeó Brody, mientras la adrenalina se desvanecía, reemplazada por el miedo. De acuerdo, Press, vámonos, lo logramos, vámonos. Espera, dijo Press, con los ojos abiertos, brillantes. Había disfrutado cada segundo. Una cosa más. Rebuscó en su bolso y sacó una lata de pintura roja en aerosol. Caminó hacia la única gran pared blanca intacta, la pared que Iris usaba para proyectar sus bocetos. Agitó la lata, el sonido de la bola resonando en la habitación destruida, y con grandes letras goteantes y furiosas, escribió lo único que sabía que la destrozaría más que el arte. Iris regresó 15 minutos después, con una bolsa de la compra en el regazo. Estaba casi tarareando, pensando en valor. Se acercó a la puerta principal, vio que el fino cable de la alarma seguía perfectamente colocado y sonrió. Estaba a salvo. Desbloqueó las 3 cerraduras, empujó la puerta y entró. El olor la golpeó primero, no a pintura ni trementina, sino al repugnante aerosol químico de la pintura en aerosol. Levantó la vista. Su mundo, su vida, su alma habían desaparecido. Era una zona de guerra. Los lienzos estaban acuchillados, los caballetes destrozados. Sus pinturas, sus preciadas y caras pinturas, eran un espeso lodo tóxico que cubría el suelo. Su visión se nubló, no podía respirar, pensó que iba a vomitar. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, el único espacio limpio, la pintura roja aún goteando. La próxima vez será el perro. No gritó, no emitió ningún sonido. Se quedó sin aire y se quedó allí sentada, una estatua rota y silenciosa en medio de su propia tumba destruida. La llamada llegó a las 11 de la mañana. Hugo estaba limpiando su rifle, una versión civil de aspecto normal que había comprado en la zona, un ritual de mantenimiento y concentración, cuando su teléfono desechable vibró. Contestó. Sí, Hugo. La voz al otro lado no era la de Iris, ni la mujer que había conocido. Era una voz hueca y muerta, un susurro seco que pasaba por las cuerdas vocales. Era la voz de alguien que había visto el fin absoluto de su mundo. Ellos, se acabó. Eso era todo. Mi estudio. Ellos, todo se acabó. Escribió en la pared. Hugo, el perro. Escribió sobre el perro. El tono apagado era 1000 veces más alarmante que su pánico. Pánico significaba lucha. Esto estaba roto. Quédate ahí, dijo, bajando la voz a ese registro tranquilo y monótono. No toques nada. Ya voy. Ya se estaba moviendo. Con el rifle desarmado y empacado, la pequeña mochila cerrada. Salió de su habitación de motel alquilada en 45 segundos. Llegó a su estudio en 6 minutos, tomando el camino del callejón. La vio a través de la puerta abierta, una figura solitaria e inmóvil en su silla de ruedas, de espaldas a él, mirando hacia la pared del fondo. Estaba sentada, mirando fijamente. El olor a aerosol, trementina y pintura lo golpeó como un muro físico. Entró. Sus botas crujieron al chocar con los pedazos de un frasco de pigmento destrozado. Sus ojos recorrieron la habitación de un solo vistazo. No era vandalismo, era una ejecución psicológica. Los lienzos rasgados, los caballetes destrozados, el lodo de pintura y disolvente que había sido la obra de su vida. Y luego la pared, el rojo brillante que goteaba. La próxima vez será el perro. Sintió los latidos de su corazón, un único tamborileo frío y duro. Pasó junto a ella y se arrodilló,
rozando ligeramente con los dedos el marco de la puerta principal. El fino y resistente cable trampa que había colocado seguía perfectamente allí. Miró la ventana de la escalera de incendios. El cable seguía allí. No habían entrado por las vías que él había protegido, sino por otras. Recordó al abogado, Harrison. No se trataba de la ira precipitada y estúpida de un niño rico, sino de un mensaje estratégico, planificado y deliberado. Habían burlado su seguridad. Habían escalado. Habían amenazado con una acción futura directa. Apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Sabía que el sistema no solo estaba roto, sino que era activamente hostil. El agente Miller, Arthur Harrison, todos formaban parte del mismo muro de poder, y él, Hugo, acababa de ser superado en maniobras. De acuerdo, dijo en voz baja. Se acercó a ella, agachándose para que pudiera verlo sin girarse. Iris, nos vamos. No respondió. Tenía la mirada perdida, fija en las letras rojas. Iris, dijo, un poco más firme. Escúchame. Esta habitación es la escena de un crimen, pero no vamos a llamar a la policía. Es culpa mía. Me defendí y me la sortearon. Eso no volverá a pasar. Le tocó el brazo. Una presión firme y firme. Quieren que te derrumbes. No vamos a dejarlos. Empaca una maleta, un portátil, ropa para 3 días, tu medicación, nada más, nos vamos. Finalmente se giró, con la mirada fija en él. Estaba vacía. Él ganó, susurró. Me quitó mi trabajo, me quitó a mí. Me quitó cosas, replicó Hugo con voz dura como una piedra. Sigues aquí. Tu talento sigue aquí. Pero no estamos a salvo. Lo acaban de demostrar. Empaca ahora, tenemos 10 minutos. La orden en su voz finalmente la atravesó. Asintió, un único movimiento entumecido, y rodó hacia su cómoda, dejando huellas limpias en la pintura. Mientras ella empacaba, Hugo fue a su coche de alquiler y sacó del maletero una maleta negra reforzada, su verdadero equipo. La metió dentro y sacó un pequeño disco magnético, un rastreador GPS con señal de audio. También agarró un micrófono direccional de alta sensibilidad. Había terminado con la defensa. Logró que Iris se registrara en un nuevo lugar, un motel anónimo de cadena junto a la Enero del 16, a kilómetros del distrito histórico y su red de influencia. Pagó en efectivo, usando un nombre que no era el suyo. Quédate aquí, le dijo con la mirada fija. Mantén la puerta cerrada con llave, no uses el wifi del hotel, no llames a nadie. Seré el único que venga a esta puerta. Tengo que ir a buscar a tu perro. La dejó allí, un fantasma en una habitación beige, y se dirigió directamente a la clínica veterinaria. El doctor Thorne estaba en recepción. Estoy aquí por valor, dijo Hugo. El doctor Thorne, el veterinario de ojos bondadosos, miró a Hugo. Lo miró fijamente, viendo la nueva mirada fría y ardiente en su mirada. Está todo pagado, dijo el doctor Thorne en voz baja. Un benefactor anónimo, una transferencia bancaria de un bufete de abogados, Harrison. Hugo sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Todavía se está recuperando, pero se mueve, necesita descansar. Ya lo conseguirá, dijo Hugo. Un trabajador sacó a valor. El perro estaba vendado firmemente alrededor de su cuerpo, pero sus ojos brillaban, y en el momento en que vio a Hugo, su cola dio un débil y alegre meneo. Vamos, muchacho, murmuró Hugo, rascándose la oreja. Valor era su compañero ahora, el cebo. Hugo no regresó con Iris, regresó a la escena del crimen. Él y Valor regresaron al estudio destruido. El olor era abrumador. Valor gimió, sintiendo la violación, arrugando la nariz ante el hedor químico. Tranquilo, susurró Hugo. Solo estamos esperando. Sabía que volverían. El mensaje en la pared no era una amenaza, era una promesa. Pensaron que Iris estaba rota y se había ido. Pensaron que el perro era un blanco fácil, pero no sabían que todavía estaba allí. Necesitaba saber cuándo. Dejó a Valor en el estudio, con los nuevos cables trampa en las puertas y ventanas ahora mucho más sofisticados, y se fue de caza. Fue fácil encontrar a Press. Estaba justo donde estaría un joven arrogante después de semejante victoria, en la azotea del hotel más caro de la ciudad, bebiendo con Chad y Brody. Eran ruidosos, triunfantes y borrachos. Hugo estaba sentado en su coche al otro lado de la calle,
con el micrófono direccional en el regazo y el auricular de espuma bien puesto. Simplemente escuchaba. Los oía alardear, revivir la destrucción, reírse de la expresión de su rostro, o de la que imaginaban. La respiración de Hugo seguía lenta y constante. Simplemente recopilaba información. Finalmente, después de una hora de su celebración borracha, Press levantó su copa. Ante un mensaje enviado, balbuceó. Te lo digo, se acabó. Se ha ido. El chico de Harrison confirmó que salió de su estudio con una bolsa. Ni siquiera llamó a la policía. Está aterrorizada. Está rota. ¿Qué hay de ese chico? Preguntó Chad, su voz aún con un tono nervioso. El del parque. Y él, se burló Press. Probablemente esté con ella. Está de permiso. No puede hacer nada. Probablemente esté a 100 millas de distancia ahora, asustado de meterse en problemas. Press dio un largo trago. Pero no hemos terminado. Ese mensaje. La próxima vez es el perro. Harrison llamó a mi papá. Dijo que el veterinario lo llamó de nuevo preguntando por la factura final. El perro está allí solo. La chica se ha ido. La foca se ha ido. El perro simplemente está allí sentado. A Hugo se le heló la sangre. La llamada había sido una trampa. Harrison había provocado al veterinario. Le había dado esta información a Press. Era una trampa. Press se levantó, tambaleándose, con la voz apestosa por el whisky. Ella lo dejó, tal como le dije. Así que este es el plan. Vamos ahora mismo. Agarramos al perro. Lo llevamos al puente Talmadge y lo tiramos. Fin de la historia. Vámonos. Hugo no esperó a oír más. Ya estaba arrancando el coche. Creían que iban a una clínica veterinaria, que recogían a un perro indefenso, pero Hugo fue más rápido. Corrió de vuelta al estudio. Tenía quizá 15 minutos. Entró, con movimientos rápidos y fluidos. Se giró hacia Valor, que descansaba junto a la puerta, alerta. Vale, chico, susurró. Tenemos compañía. Apagó la luz de todo el estudio, sumiendo la habitación en la profunda oscuridad urbana del callejón. Eligió un lugar, un rincón oscuro donde las sombras eran más densas, y se sentó, con la espalda contra la pared, la maleta abierta a sus pies. Valor, percibiendo el cambio, se movió en silencio a su lado, emitiendo un ruido sordo, casi inaudible. Hugo le puso una mano tranquilizadora en el pelaje. SHH, todavía no. Se sentó en la oscuridad, una sombra, y esperó el sonido de la tarjeta de acceso en la puerta de servicio del callejón. La trampa estaba tendida. El estudio era un agujero negro, una bolsa de oscuridad absoluta que se había tragado toda la luz. El aire estaba cargado con el hedor químico del aerosol y el olor fantasmal de la pintura vieja. Hugo Scott estaba sentado en el suelo, en el rincón más alejado, con la espalda contra la pared, respirando lenta y rítmicamente, tan silenciosa que era indistinguible de los tenues sonidos del edificio al asentarse. Era una criatura de la oscuridad, y en este entorno, era el mayor depredador. Escuchó. Oyó el lejano roce de la puerta de servicio del callejón, la que Harrison había comprometido. Oyó las voces apagadas y enfadadas de 3 hombres en el pasillo de servicio. Estaban frustrados. Su viaje a la clínica veterinaria había sido un fracaso, tal como él sabía que sería. Oyó el chasquido de una tarjeta de crédito deslizándose en la cerradura de la puerta trasera del estudio, la entrada sin seguridad. Oyó el suave clic cuando el pestillo cedió. Valor, con las costillas vendadas curadas lo suficiente como para poder moverse, fue encerrado en el pequeño baño sin ventanas, tal como Hugo había planeado. El perro era el cebo, pero también sería el último testigo necesario. La puerta se abrió. 3 siluetas distintas, más negras que el negro, se recortaron contra la tenue luz del pasillo antes de entrar, sumiendo la habitación de nuevo en la oscuridad total. Te dije que estaría aquí, susurró la voz de Press Davenport, tensa por la frustración. Ella lo dejó. La cobarde lo dejó. Solo encuéntralo. La voz de Chad retumbó, nerviosa. Este lugar me da escalofríos. Un momento después, 3 rayos de luz, linternas de celular, atravesaron la oscuridad. Era el error con el que Hugo contaba. Eran 3 blancos brillantes que rebotaban, y acababan de arruinar su propia visión nocturna. Dispérsense. Ordenó Press. Revisa la cocina, Brody. Chad, los caballetes. Brody, el alto y delgado,
Se movió primero, su haz de luz danzando nerviosamente sobre los lienzos destrozados. Estaba nervioso, moviéndose demasiado rápido. Pasó junto al oscuro rincón donde estaba la pequeña cocina. Hugo se movió. Era una sombra que se desprendía de otras sombras. No vino por detrás, emergió por un lado, interponiéndose en el camino de Brody. Brody jadeó. El haz de su linterna se elevó, iluminando el rostro inexpresivo de Hugo por una fracción de segundo. Fue lo último que vio. La mano de Hugo, moviéndose con un golpe rígido y preciso, golpeó el costado del cuello de Brody. Un golpe que le provocó una descarga eléctrica en el sistema nervioso. El teléfono de Brody cayó al suelo con estrépito. Cayó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, sin hacer ruido. Hugo atrapó el teléfono antes de que se apagara. Se lo guardó en el bolsillo y arrastró al hombre inconsciente detrás de un gran tapiz volcado, sujetándole las manos a la espalda con una brida resistente. Uno menos. Brody. Chad gritó desde el otro lado de la habitación, con voz tensa. ¿Se te cayó algo? Estaba de pie entre los caballetes destrozados, su propia luz barriendo de un lado a otro. Press, yo no. Brody, probablemente esté bien, idiota. Siseó Press desde el centro de la habitación. Encuentra al perro. Chad, intentando ser valiente, avanzó. Brody, respóndeme. Era un hombre más grande, el músculo del grupo, e intentaba ser amenazante, pero su haz de luz temblaba. Hugo, usando los muebles rotos como un laberinto, dio vueltas a su alrededor en la oscuridad. Hizo un pequeño ruido, un suave roce de una bota en el suelo, a 3 metros a la izquierda de Chad. Chad giró. Su luz no captó nada. ¿Quién anda ahí? Esa fue toda la distracción que Hugo necesitaba. Acortó la distancia con la derecha. No golpeó, agarró. Su mano izquierda agarró la muñeca derecha de Chad, la que sostenía el teléfono, y su mano derecha sujetó el codo. Le aplicó una llave articular simple y brutal, torciendo el brazo de una forma que no debía doblarse. Chad rugió de dolor, con el teléfono volando entre sus dedos entumecidos. Hugo aprovechó el impulso del hombre para girarlo y estrellarlo de cara contra el suelo. Una rodilla le presionó los omóplatos, y la pelea terminó antes de empezar. «Para, por favor», jadeó Chad contra el suelo empapado de pintura. Otra brida. 2 menos. Ahora solo estaba Press. Estaba de pie, solo en la vasta oscuridad, su haz de luz destellando salvajemente. Chad, ¿qué está pasando? Esto no tiene gracia. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico. Estaba solo, y lo sabía. Empezó a retroceder hacia la puerta por la que había entrado. Y entonces, desde el baño, llegó el sonido que Hugo había estado esperando, un suave gemido. Valor, al oír la conmoción, preguntaba si ya era el momento. «El perro», susurró Press, olvidando momentáneamente su pánico, reemplazado por su crueldad. Giró, fijando la luz en la puerta del baño. «Ahí estás. Te tengo ahora. Tú. Caminó hacia la puerta, con la mano extendida, buscando a tientas el pomo. Estaba completamente expuesto, de espaldas a la habitación. Clic, las luces principales del techo se encendieron, inundando el estudio de un blanco intenso y brillante. Press gritó, girando, llevándose la mano a los ojos, completamente ciego. Cuando su visión se aclaró, los vio. Chad y Brody, uno junto al otro en el suelo, despiertos, amordazados con tiras de lona y atados. Y sentado en la sencilla silla de madera del escritorio de Iris, bañado por la luz, estaba Hugo. Estaba tranquilo, con las piernas cruzadas, sosteniendo una brida en las manos. Presintió un frío glacial. El terror del parque regresó 1000 veces peor. Tú estabas aquí. Tartamudeó. Nos esperabas. No deberías haber vuelto, Press, dijo Hugo con voz serena. Se levantó lentamente. Press, presa de un pánico animal desesperado, miró a su alrededor y cogió la única arma que encontró, una pesada pata rota de un caballete destrozado. «Atrás», gritó con la voz entrecortada. «Te mataré, te lo juro». Hugo se limitó a mirar el garrote improvisado y luego los ojos aterrorizados y llenos de odio de Press. «Suéltalo». Press gritó, un agudo y mudo sonido de rabia y miedo, y se abalanzó, blandiendo el garrote con furia y miedo. Hugo ni siquiera retrocedió. Se lanzó al ataque,
Su mano izquierda desvió el torpe golpe mientras extendía la derecha, agarrando la muñeca de Press. Se retorció. Un chasquido húmedo y repugnante resonó en el estudio, más fuerte que el grito que siguió. Press se desplomó, agarrándose el brazo destrozado. El garrote cayó al suelo. «Te dije que lo soltaras», dijo Hugo. Ató la mano sana que le quedaba a Press a sus pies. 3 abajo. Hugo se acercó a su maletín. Sacó su cuchillo de combate. Con mano firme, se hizo un corte profundo y preciso en el antebrazo izquierdo. Un corte que sangró al instante, pero no afectó a ninguna arteria importante. Dejó que la sangre goteara al suelo. Luego se acercó a Press, que sollozaba de dolor, y cogió el teléfono. Marcó el 911. Su voz era tranquila, pero ahora tenía una nueva urgencia entrecortada. «Me llamo Hugo Scott. Estoy en el 14B de West Charlton Lane. Denuncio un robo». «Sí. 3 hombres me atacaron. Entraron por una puerta trasera. Logré detenerlos, pero estoy sangrando. Uno de ellos tenía un cuchillo. Por favor, que llamen a la policía. Creo que necesito una ambulancia». Leyó la dirección y colgó. La policía llegó en menos de 3 minutos, con las sirenas aullando. Esta vez no era el agente Miller. Los 2 primeros en entrar iban uniformados, con las armas desenfundadas, seguidos de una mujer vestida de detective. Era la sargento Elena Reyes, una agente aguda y sensata, de ojos oscuros e inteligentes, que no se perdía nada. Observó la escena, los 3 hombres atados, la habitación destruida y Hugo apoyado contra la pared, con el brazo envuelto en un trapo ensangrentado. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», ordenó. «Entraron a la fuerza», dijo Hugo con voz tensa. «Es la segunda vez que hacen esto». Ayer, Press, al ver a la policía, recuperó la voz. «Miente. Es una trampa. Nos atacó. Llamen a mi padre. Llamen a Arthur Harrison. Los despedirán a todos». La sargento Reyes miró del arrogante y sollozante Press al aterrorizado Chad Brody, luego a la tarjeta de acceso que se había caído del bolsillo de Press, y luego al escalofriante mensaje rojo en la pared. Se arrodilló junto a Hugo. «Eres militar», dijo, al ver su postura, sin preguntar. Hugo asintió, haciendo una mueca, y le mostró su identificación de servicio activo. «Nos agredieron a mí y a mi amigo en el parque hace 2 días», dijo. «La policía no quiso ayudar. Este era su segundo ataque. Vinieron por el perro». El rostro de Reyes se endureció. Lo entendió. Se levantó y miró a Press. «Estás arrestado por allanamiento de morada, agresión con agravantes y agresión a un agente federal. Puedes llamar a tu abogado desde la celda». El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido y amoratado cuando Hugo finalmente regresó al motel. Usó su llave y entró sin hacer ruido. Iris estaba despierta, sentada en su silla de ruedas, con el rostro pálido. Valor dormía a los pies de su cama. Había estado esperando toda la noche. Lo vio. Su camiseta estaba rota y manchada. Su brazo estaba vendado profesionalmente. «Se acabó», dijo. No era una pregunta. «Se acabó», confirmó. «Los arrestaron, los pillaron en el acto con el allanamiento, la agresión contra mí y las pruebas en el estudio. Ni siquiera su familia puede hacer que esto desaparezca». Iris se quedó mirando su brazo. Te hacen daño». «Es un rasguño», dijo él, restándole importancia. Se sentó en el borde de la otra cama. El agotamiento de las últimas 48 horas finalmente lo abrumó. La lucha había terminado. El silencio en la pequeña habitación beige era absoluto. Iris acercó su silla. Con la mano temblorosa, extendió la mano. No tocó su herida, puso su pequeña mano manchada de pintura sobre la suya, más grande y áspera. Era la primera vez que lo tocaba. Él giró la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Una conexión silenciosa y poderosa. «¿Y ahora qué?», susurró ella. Hugo miró sus manos unidas, luego a ella, y por primera vez, ella vio cómo la frialdad de sus ojos grises se desvanecía, reemplazada por algo completamente nuevo, algo parecido a la paz. «Ahora», dijo, «descansamos». «El perro», susurró Press, olvidando momentáneamente su pánico, reemplazado por su crueldad. Giró, fijando la luz en la puerta del baño. «Ahí estás. Te tengo ahora. Tú. Caminó hacia la puerta, con la mano extendida,
buscando a tientas el pomo. Estaba completamente expuesto, de espaldas a la habitación. Clic, las luces principales del techo se encendieron, inundando el estudio de un blanco intenso y brillante. Press gritó, girando, llevándose la mano a los ojos, completamente ciego. Cuando su visión se aclaró, los vio, Chad y Brody, uno junto al otro en el suelo, despiertos, amordazados con tiras de lona y atados. Y sentado en la sencilla silla de madera del escritorio de Iris, bañado por la luz, estaba Hugo. Estaba tranquilo, con las piernas cruzadas, sosteniendo una brida en las manos. Press sintió un frío glacial. El terror del parque regresó 1000 veces peor. Tú estabas aquí. Tartamudeó. Nos esperabas. No deberías haber vuelto, Press, dijo Hugo con voz serena. Se levantó lentamente. Press, presa de un pánico animal desesperado, miró a su alrededor y cogió la única arma que encontró, una pesada pata rota de un caballete destrozado. Atrás, gritó con la voz entrecortada. Te mataré, te lo juro. Hugo se limitó a mirar el garrote improvisado y luego los ojos aterrorizados y llenos de odio de Press. Suéltalo. Press gritó, un agudo y mudo sonido de rabia y miedo, y se abalanzó, blandiendo el garrote con furia y miedo. Hugo ni siquiera retrocedió. Se lanzó al ataque. Su mano izquierda desvió el torpe golpe mientras extendía la derecha, agarrando la muñeca de Press. Se retorció. Un chasquido húmedo y repugnante resonó en el estudio, más fuerte que el grito que siguió. Press se desplomó, agarrándose el brazo destrozado. El garrote cayó al suelo. Te dije que lo soltaras, dijo Hugo. Ató la mano sana que le quedaba a Press a sus pies. 3 abajo. Hugo se acercó a su maletín. Sacó su cuchillo de combate. Con mano firme, se hizo un corte profundo y preciso en el antebrazo izquierdo. Un corte que sangró al instante, pero no afectó a ninguna arteria importante. Dejó que la sangre goteara al suelo. Luego se acercó a Press, que sollozaba de dolor, y cogió el teléfono. Marcó el 911. Su voz era tranquila, pero ahora tenía una nueva urgencia entrecortada. Me llamo Hugo Scott, estoy en el 14B de West Charlton Lane, denuncio un robo. Sí, 3 hombres me atacaron. Entraron por una puerta trasera. Logré detenerlos, pero estoy sangrando. Uno de ellos tenía un cuchillo. Por favor, que llamen a la policía. Creo que necesito una ambulancia. Leyó la dirección y colgó. La policía llegó en menos de 3 minutos, con las sirenas aullando. Esta vez no era el agente Miller. Los 2 primeros en entrar iban uniformados, con las armas desenfundadas, seguidos de una mujer vestida de detective. Era la sargento Elena Reyes, una agente aguda y sensata, de ojos oscuros e inteligentes, que no se perdía nada. Observó la escena, los 3 hombres atados, la habitación destruida y Hugo apoyado contra la pared, con el brazo envuelto en un trapo ensangrentado. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, ordenó. Entraron a la fuerza, dijo Hugo con voz tensa. Es la segunda vez que hacen esto. Ayer, Press, al ver a la policía, recuperó la voz. Miente. Es una trampa. Nos atacó. Llamen a mi padre. Llamen a Arthur Harrison. Los despedirán a todos. La sargento Reyes miró del arrogante y sollozante Press al aterrorizado Chad y Brody. Luego a la tarjeta de acceso que se había caído del bolsillo de Press, y luego al escalofriante mensaje rojo en la pared. Se arrodilló junto a Hugo. «Eres militar», dijo, al ver su postura, sin preguntar. Hugo asintió, haciendo una mueca, y le mostró su identificación de servicio activo. «Nos agredieron a mí y a mi amigo en el parque hace 2 días», dijo. La policía no quiso ayudar. Este era su segundo ataque. Vinieron por el perro. El rostro de Reyes se endureció. Lo entendió. Se levantó y miró a Press. «Estás arrestado por allanamiento de morada, agresión con agravantes y agresión a un agente federal. Puedes llamar a tu abogado desde la celda». El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido y amoratado cuando Hugo finalmente regresó al motel. Usó su llave y entró sin hacer ruido. Iris estaba despierta, sentada en su silla de ruedas, con el rostro pálido. Valor dormía a los pies de su cama. Había estado esperando toda la noche. Lo vio. Su camiseta estaba rota y manchada. Su brazo estaba vendado profesionalmente. «Se acabó»,
dijo. No era una pregunta. Se acabó, confirmó. Los arrestaron, los pillaron en el acto con el allanamiento, la agresión contra mí y las pruebas en el estudio. Ni siquiera su familia puede hacer que esto desaparezca. Iris se quedó mirando su brazo. Te hacen daño. Es un rasguño, dijo él, restándole importancia. Se sentó en el borde de la otra cama. El agotamiento de las últimas 48 horas finalmente lo abrumó. La lucha había terminado. El silencio en la pequeña habitación beige era absoluto. Iris acercó su silla. Con la mano temblorosa, extendió la mano. No tocó su herida, puso su pequeña mano manchada de pintura sobre la suya, más grande y áspera. Era la primera vez que lo tocaba. Él giró la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Una conexión silenciosa y poderosa. ¿Y ahora qué?, susurró ella. Hugo miró sus manos unidas, luego a ella, y por primera vez, ella vio cómo la frialdad de sus ojos grises se desvanecía, reemplazada por algo completamente nuevo, algo parecido a la paz. Ahora, dijo, descansamos. Si esta historia de valentía y justicia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras y alentadoras. Queremos saber qué piensas. ¿Qué aprendiste de la resiliencia de Iris y del discreto código de honor de Hugo? Cuéntanoslo en los comentarios. Oramos para que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que los proteja del peligro y que te dé la fuerza para proteger a los demás. Si crees en el poder de la justicia y en la gracia de la protección divina, escribe amén en los comentarios para compartir tu fe con nuestra comunidad. Gracias por vernos.